Bueno, para comenzar, este tema pues es muy extenso. Generalmente es uno de los temas que tanto en la oftalmología general como en la subespecialidad de retina, pues es la que más acapara, porque pues un alto porcentaje de los pacientes presentan esta patología. Tenemos que, bueno, todos ya sabemos que la diabetes es un problema de salud pública que va en aumento y que, bueno, de acuerdo a las últimas cifras o a las cifras que se van dando año con año, se tiene que el número de pacientes con diabetes va a aumentar. Las causas pues son diversas, desde el aumento poblacional, los factores que tienen que ver con la herencia, la mayor expectativa de vida que tienen los pacientes y por tanto la presentación de enfermedades crónico-degenerativas con mucho mayor frecuencia, los hábitos de alimentación y el sedentarismo. Esta diabetes se asocia comúnmente al síndrome metabólico y se ha visto que actualmente afecta a individuos que están en edad laboral. Nosotros, bueno, en el hospital tenemos experiencia de pacientes diabéticos tipo 2, incluso niños, o pacientes muy jóvenes de 30 años en adelante. Como les decía, esta incidencia pues sigue en aumento. Una de las complicaciones de la diabetes pues es la retinopatía diabética, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Esta es una causa importante de disminución y de ceguera. En Estados Unidos es la segunda causa de ceguera legal y tiene una incidencia mundial que va del 2 al 6%. Dentro de las enfermedades del ojo, pues incluye un porcentaje bastante importante. En México, pues bueno, tenemos que, de acuerdo a nuestras cifras de población, casi 85 millones de habitantes son mayores de 20 años y en nuestro país se encuentra una incidencia de 7% de diabéticos, de acuerdo a esta encuesta nacional del 2006. Se ha estimado que existen casi 6 millones de diabéticos y de ellos casi 3 millones tienen algún grado de retinopatía, de los cuales los que se encuentran en retinopatías diabéticas no proliferativas son casi 2 millones y más de 300,000 con retinopatía diabética proliferativa. ¿Dónde sucede el daño de esta patología? Bueno, pues como su nombre lo indica, pues sucede en la retina. La retina es una de las capas que forman el ojo y de la cual depende en gran parte el funcionamiento del mismo y de la visión. Hemos escuchado, no sé si les han hablado a lo largo de estas pláticas, de varias zonas, por ejemplo, hablar de mácula, de nervio óptico, de fobia, etc. Esto solamente hace referencia a la localización anatómica donde se localiza principalmente el daño. La mácula es esta zona central que les marco con un círculo azul. Nosotros le llamamos polo posterior o fondo de ojo a toda la retina, pero la retina no es un mapa, no es una hoja así extendida, sino tiene la forma del ojo y tiene un polo posterior, que es lo que estamos viendo en la fotografía clínica, tiene un ecuador que generalmente no alcanzamos a ver en las fotos clínicas sino mediante oftalmoscopía y una zona periférica que corresponde hasta los límites de la hora serrata, que es donde termina esta retina. Lo que nosotros más estudiamos y lo que ustedes pueden observar es esa zona, el polo posterior, en donde se incluye la mácula, que es la zona que está comprendida entre las arcadas temporales. De nuestro nervio óptico emergen las arterias y las venas en forma de arcadas y se van hacia el lado temporal y hacia el lado nasal. Nuestra retina temporal es la más extensa, embriológicamente así se forma, y el área que está comprendida entre esas dos arterias, superior e inferior, se llama mácula. Todo eso es la mácula. El centro de la mácula se llama fóvea, que es lo que está comprendido en el circulito rojo. En esa fóvea no hay vasos sanguíneos y es donde se desarrolla la visión más fina. Y el centro de la fóvea se llama foveola, que es se hace como un ombliguito, un umbo, donde existe la mayor concentración de fotorreceptores que se encargan, como les decía, de la visión fina. Esta zona es de las que más se afectan en la retinopatía diabética. ¿Qué sucede fisiopatológicamente en esta enfermedad? Existen cambios que pueden ser bioquímicos, histológicos, fisiológicos y obviamente lo que nosotros vemos, los datos clínicos. Dentro de los cambios bioquímicos más importantes, ustedes pueden leer libros completos que traten de explicar cómo se produce esta retinopatía, pero lo que más se ha observado es que aumentan las concentraciones de sorbitol. Sabemos que la glucosa cuando está en cantidades excesivas pasa a través de esta vía en el ojo. En el ojo cuando existe un aumento excesivo de glucosa se convierte en sorbitol y ese sorbitol se acumula. Además de que aumentan las proteincinasas y los radicales libres que generan un estrés oxidativo. Todos estos cambios bioquímicos tienen una repercusión histológica.
En los vasos vamos a tener daños o alteraciones por reactividad glial, se va a activar la apoptosis, va a haber una pérdida de pericitos de los capilares retinianos, que este es uno de los cambios histopatológicos más importantes y que nos dan muchos datos clínicos, y esto condiciona una endoteliopatía. A su vez, cuando existen todos estos daños histológicos, lo que sucede es que aumenta la permeabilidad de los capilares, existe una dilatación de los mismos por la pérdida de los pericitos que les acabo de comentar, existe también fenómenos de leucostasis y de isquemia, ya que no llega el suficiente oxígeno porque cambia la morfología y la histología de estos vasos. Esto a su vez hace que se liberen factores de crecimiento vascular, de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante, y que es lo que está más en boga actualmente. El estudiar este tipo de factores de crecimiento que son los que hacen que estas retinopatías pues sigan progresando a pesar de que tengamos un control más o menos adecuado de la diabetes. Los datos clínicos que nosotros vamos a encontrar secundarios a todos estos cambios que les acabo de mencionar pues son el edema macular y la retinopatía como tal. Les hablé anteriormente sobre esta clasificación anatómica para que se entienda el concepto de edema macular, del cual pues es muy importante para esta enfermedad. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos para estos pacientes? Bueno, hay métodos que pueden hacer ustedes, aunque generalmente los pacientes con cuando tienen diabetes se ha visto que los diabéticos tipo 2, después de 10 años de evolución, van a desarrollar algún grado de retinopatía, en tanto que los diabéticos tipo 1 a los 5 años ya se ha visto que desarrollan algún grado de retinopatía. Entonces, todo paciente diabético debe ser referido al oftalmólogo por lo menos una vez cada año. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, con los cambios que se producen, no avisa, pues, no da ningún síntoma, a diferencia de otras enfermedades oculares que, no sé, la catarata se deslumbran y empieza a bajar la visión, o el glaucoma que les puede doler, etcétera. La retinopatía diabética no avisa o no da datos hasta que se encuentra en etapas avanzadas o bien cuando tiene un edema macular muy importante. Entonces, los métodos que nosotros utilizamos para explorar a los pacientes, principalmente refiriéndome al polo posterior a la retina, son la oftalmoscopía directa, la oftalmoscopía indirecta, la angiografía con fluoresceína y la tomografía de coherencia óptica. Ahorita les voy a hablar de cada uno. La oftalmoscopía directa se hace utilizando el oftalmoscopio que todos conocemos, el cual nos da una imagen, un campo muy pequeño, pero imágenes muy grandes. Entonces podemos observar con detalle, por ejemplo, el nervio óptico, las arcadas, la zona macular, pero si queremos observar el ecuador o la periferia cuesta mucho trabajo, y más si no tenemos a un paciente con dilatación o bien si no tenemos mucha experiencia al manejar el oftalmoscopio. Nosotros utilizamos más la oftalmoscopía indirecta, mediante la cual, utilizamos la lámpara de hendidura y lentes aéreos. Son diferentes lupas que nos dan aumentos y que nos permiten ver mayores campos, pero con los detalles más pequeñitos. Dependiendo qué tipo de lentes el que utilicemos, son lo que vamos a alcanzar a ver. Pero generalmente con este tipo de oftalmoscopía podemos estudiar toda la retina. También existe este tipo de oftalmoscopio indirecto, el cual es portátil, no necesitamos una lámpara de hendidura, y lo que hace es concentrar una luz, y también utilizamos una lupa un poquito más grande, que es de 20 dioptrías y que nos ayuda a valorar el fondo de ojo por completo. Lo único es que son muy caros, no todos podemos tener uno, pero nos da una muy buena visión del polo posterior o del fondo de ojo. Ahí estamos, así se utiliza el oftalmoscopio indirecto, tiene una luz que sale de la parte central y con la lupa nosotros nos enfocamos y ahí nos da una imagen. Todas estas lupas nos dan imágenes inversas. El otro estudio del cual echamos mano para estudiar esta enfermedad es la angiografía con fluoresceína. Este es un estudio mediante el cual estudiamos la circulación tanto de la coroides como la circulación retiniana. En este estudio nosotros inyectamos al paciente un medio de contraste que es la fluoresceína y tomamos fotografías en diferentes tiempos con un filtro especial que nos hace ver estas tomas donde vemos cómo se van llenando los vasos, las arterias, las venas, del inicio desde la coroides, y ahí podemos ver los defectos que se producen en los capilares y todo lo que les voy a comentar más adelante. Esta es una foto de mi hospital. Ahí vemos cómo se pintan todas las venas, las arterias, y la zona del centro que se ve oscura, esa es la fóvea, que normalmente no tiene vascularización. Otro de los estudios es el OCT, o tomografía de coherencia óptica. Este es uno de los más recientes que utilizamos, que principalmente lo usamos para estudiar la mácula. Este estudio tiene una definición
que puede llegar incluso a las 10 micras y que nos da como si fuera un corte histológico. En la de abajo es un corte histológico de la retina, que por cierto tiene 10 capas, y ahí podemos ver cómo se nos da en colores todas esas capas de la retina, y nosotros con este estudio podemos analizar si tiene líquido, si tiene algún exudado, si hay algo en esa retina, y nos da una definición, como les decía, como si fuera un corte histológico. La única desventaja es que es un poco caro. Bueno, ahora entrando a la clasificación de la retinopatía diabética, tenemos que todo paciente diabético debe estar dentro de una clasificación. Y la clasificación aceptada por la Academia Americana de Oftalmología la divide en 3 grupos, que son los pacientes diabéticos sin retinopatía, los pacientes diabéticos con retinopatía diabética no proliferativa y aquellos que tienen retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la retinopatía diabética no proliferativa, la clasificación actual la divide en leve, moderada y severa. Y la proliferativa solo hace alusión a la presencia de neovascularización. Y esta neovascularización puede complicarse presentando hemorragias vítreas, desprendimientos de retina o glaucomas neovasculares. Ahora, cualquiera de estos estadios donde se pueda presentar un paciente se puede acompañar de edema macular, que es el que viene en el cuadrito amarillo. Puede tener o no edema macular. ¿Cuáles son las lesiones que nosotros observamos en la retinopatía diabética? Los principales son la presencia de microaneurismas, microhemorragias, exudados duros, manchas algodonosas o manchas blancas, neovasos y hemorragias prerretinianas o vítreas. Ahorita les voy a enseñar ejemplos de algunos de ellos. Estos son los microaneurismas vistos obviamente con un aumento biomicroscópico, donde podemos observar que todas esas saculaciones son generadas por la pérdida de pericitos que les comentaba al inicio. El endotelio vascular tiene pericitos que hacen que la pared vascular se mantenga rígida. Al haber esa pérdida de pericitos, las paredes vasculares se elongan y entonces forman esas saculaciones, en donde se va a encontrar una éstasis de sangre, ¿no? En los estudios de fluorangiografía los podemos ver así, como pequeños puntitos blancos. Nosotros le llamamos que son puntos hiperfluorescentes porque brillan. Y eso nos habla de que en esa zona está habiendo daño a nivel de los pericitos de los vasos sanguíneos. Generalmente estos microaneurismas se encuentran en retinopatías diabéticas no proliferativas y son muy pequeñitos. En ocasiones con oftalmoscopía directa no logramos detectarlos porque miden menos de 50 micras. Entonces pues tenemos que ser como muy acuciosos para poder encontrarlos. Y de hecho para eso nos puede servir este estudio de fluorangiografía, para saber que ahí están y saber identificarlos y localizarlos. Hay otro tipo de lesiones que nosotros les llamamos exudados duros, que son manchas blancas que se encuentran también en el polo posterior, que son acúmulo de sustancias que el epitelio de la retina no puede procesar y se tienden a acumular entre las capas de la retina. Estos como que se secan y se quedan ahí acumulados y como les decía, están dentro de estas mismas capas de la retina y nos hablan de que hay un daño más severo. ¿Por qué? Porque ya no solamente hubo un microaneurisma que se infló, sino que ahora ya fugó, generalmente son plasma, y las proteínas, los lípidos, etcétera, que no pueden ser procesados porque ya están entre las capas internas de la retina y no en los vasos, se acumulan ahí, y nosotros los podemos ver así, como manchas blancas. También podemos encontrar, y esto es también muy común, microhemorragias o hemorragias que generalmente tienden a adoptar la forma de la capa de retina en donde se encuentran. Pueden ser manchas o hemorragias redondas o hemorragias largas, como en flama o en astilla les llamamos nosotros, que nos indican que está habiendo infartos en estas capas, bueno, que se está fugando no solamente plasma, sino también sangre, y que se rompen esos pericitos generando esa hemorragia. Este es un cuadro obviamente mucho más avanzado y ahí podemos observar las manchitas blancas que son exudados duros y las hemorragias generalmente afectan más al polo posterior, o sea la parte central de nuestra retina. Las microhemorragias, como les decía, pueden ser localizadas en las partes superficiales o más profundas de la retina. Otro de los datos son las manchas algodonosas. Estas se encuentran, igual se ven manchas blancas, pero literalmente se ven como bolitas de algodón. Y esto nos habla de que está habiendo microinfartos en la capa de fibras nerviosas de la retina. Condicionado todo por la misma isquemia. Aquí podemos ver cómo esas manchitas blancas son un poquito más superficiales. Digo, esta foto no está en 3D ni tenemos estereopsis como para ver que están como más elevadas, a diferencia de los exudados duros que son mucho más profundos. Ahí los podemos ver cómo está en las capas más superficiales. Y la presencia de neovasos, que a partir de ellos podemos considerar que la retinopatía es proliferativa. Los neovasos se pueden presentar en el nervio óptico o en la papila.
Se pueden presentar a nivel de las arcadas o en cualquier zona de la retina, comúnmente en las dos primeras que les mencioné. Y vamos a observar cómo en la parte inferior se empiezan a hacer como uniones, como arquitos entre los nuevos vasos que se forman, que son vasitos defectuosos y que se dan por la liberación excesiva de factores de crecimiento endotelial vascular. Ahí podemos ver cómo se empiezan a formar a partir de los vasos ya existentes y que están con algún grado de isquemia el tejido que los circunda, empiezan a formarse esos neovasos que en un corte histológico pues los veríamos así. Ahora, como les decía, ahora les voy a enseñar fotos. Esto de la retinopatía, cuando nosotros iniciamos a observar fondos de ojo, cuesta un poquito de trabajo saber en qué grado está, ¿no? Es más así al inicio como ojo de buen cubero, pero sí tenemos que saber identificar las lesiones que se producen por esta enfermedad. Aquí tenemos una foto clínica de un ojo derecho, donde observamos que no existe ningún dato de retinopatía. Podemos ver un ojo sano, donde observamos un nervio óptico que se ve redondito, de buen color, que tiene una excavación simétrica, central, la emergencia de los vasos es normal, y no vemos en lo que es polo posterior ni en el área macular ninguna lesión correspondiente a las que les acabo de hablar, ¿sale? En pacientes jóvenes es común observar un brillo de la retina, que es la capa limitante interna, que brilla mucho, y en gente joven eso lo debemos buscar. Aquí tenemos una foto clínica, este es un ojo izquierdo, donde podemos observar algunos datos de retinopatía diabética no proliferativa leve. Les digo que estas son fotos de pacientes del hospital. Sí, es como muy difícil observar que existen. ¿Se ve aquí? ¿Esto sirve? Bueno, en las partes inferiores se ven algunos microaneurismas, tal vez no los alcancen a definir muy bien, pero más sobre la arcada temporal inferior, ahí están localizados, son poquitos, pero existen. Aquí tenemos una retinopatía diabética que es más moderada, en la cual ya podemos observar que hay microhemorragias en las arcadas inferiores y también hay presencia de exudados duros en el área macular. Ya vimos arriba esos puntitos blancos. Cuando ustedes ven un fondo de ojo deben buscar eso, deben buscar seguir el trayecto de los vasos y ver si alrededor, porque generalmente se producen estos hemorragias o estos exudados alrededor de los vasos. Y muy cerca de ellos está la zona de fuga. Entonces, seguir todo el trayecto de las arcadas para tratar de buscar esto, hemorragias, exudados, y nosotros normalmente dividimos el ojo en cuadrantes, partiendo de la papila. Entonces lo dividimos en cuadrante superior, inferior, temporal y nasal. Entonces tenemos que revisar todas esas áreas, aunque sea un poquito. A veces con el oftalmoscopio directo cuesta trabajo localizar o seguir muchos cuadrantes, ¿no? Pero por lo menos tenemos que revisar arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Para estar seguros de que no haya este tipo de lesiones. Para revisar la mácula con el oftalmoscopio directo es muy recomendable pedirle al paciente, si queremos ver nervio óptico, que vea hacia su nariz. Si queremos ver la mácula, el centro de la mácula, le pedimos que vea directo a la luz y ahí vamos a entrar directito a la mácula. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber si tiene lesiones de este tipo que condicionan edema macular. Esta es una retinopatía diabética severa, donde ya podemos observar los tres tipos de lesiones: exudados duros, que son los que están en el centro de la mácula, exudados o manchas algodonosas, que son los blanquitos que están en la parte inferior, que brillan un poquito más, y todas esas hemorragias que se encuentran en el polo posterior. Aquí tenemos otro ejemplo, donde igual observamos estas lesiones, que es importante, como les decía, identificar. Y si ven todos esos puntitos chiquitos que se ven en el centro, esos son microaneurismas. Ahí igual podemos observar toda una serie de microaneurismas centrales y manchas algodonosas, hemorragias. Aquí tenemos una retinopatía diabética proliferativa, donde empezamos a observar que cambia hasta cierto punto la anatomía, los vasos sanguíneos empiezan a rectificar y empiezan a proliferar vasos, generalmente, o lo vemos más comúnmente, del nervio óptico. De hecho, uno de los factores pronósticos para nosotros es qué tanto está vascularizado el nervio óptico. Aquí vemos que no hay vasos en el nervio óptico, pero si nada más le vimos el nervio óptico y no le vimos lo demás, como lo que está arriba, esos son neovasos, y entonces ya nos cambia la clasificación, ya no es podemos verle el nervio y a lo mejor la parte central, y decimos, bueno, pues tiene unos exudados y unas hemorragias, es no proliferativa, no necesita nada más. Pero si nos vamos hacia las arcadas, podemos ver que ahí tiene unas neovascularizaciones. Aquí aparentemente pudiera ser que nos cueste trabajo observar que ahí donde está la flechita hay unas neovascularizaciones. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos queda duda de si son neovasos o simplemente son malformaciones arteriovenosas que también se pueden formar en esta patología? Pues bueno, hacemos un estudio de fluorangiografía, que este es del mismo paciente, donde podemos observar cómo
La fluoresceína es lo que va pintando todas las arterias y las venas, y vemos cómo en el centro forma todos esos como copos de nieve. Todos esos son microaneurismas y nos está hablando que ahí hay isquemia, que ahí hay zonas donde no está llegando adecuadamente el oxígeno, y en la parte donde nos quedaba duda, ahí se ve como un manchón blanco. Eso nos habla de que hay fuga. Cuando el medio de contraste fuga de un vaso, quiere decir que es un neovaso, un vaso que está mal formado y a través del cual se fuga todo el medio de contraste. Aquí podemos ver la misma foto, como a través del tiempo, de que pasan los minutos de este estudio, pues cómo va cambiando, ¿no? Todas las manchas blancas que se ven en este estudio nos hablan de que sigue fugando y que se acumula ese líquido ahí, principalmente en el área macular. Si nosotros vemos un estudio así, podemos decir que ese paciente ve muy mal, porque la zona macular es la que está más afectada, y recordemos que esta es la zona de visión fina o de visión perfecta. En las zonas periféricas podemos observar cómo igual hay fuga del medio de contraste, y las zonas oscuras son zonas que no están irrigadas, eso nosotros le llamamos cierres capilares. Ahora les he hablado mucho del edema macular. ¿Qué es esto del edema macular? Ya les expliqué que puede acompañar cualquier etapa de la retinopatía diabética, y el problema de este edema macular es que es lo que realmente les baja la visión y por lo que el paciente acude. Podemos tener un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, y que tiene una baja de visión importante. ¿Esto a qué se debe? A que hay un acúmulo de líquido entre las capas de la retina en el área macular, y entonces esta área macular, que generalmente es más delgadita, se empieza a engrosar, y al engrosarse no existe una buena función de esta área y por tanto la visión disminuye. Esta misma Academia Americana de Oftalmología ha clasificado o da las definiciones de qué es un edema macular o cómo podemos saber que el paciente lo tiene. Dentro de las primeras definiciones nos dice que es un engrosamiento de la retina a 500 micras o menos del centro de la mácula. Quedamos que el centro de la mácula se llama fóvea, entonces ahí en la fóvea es donde vamos a localizar ese engrosamiento. Y normalmente, esa es la primera foto, la del lado derecho. Esta zona, es un dibujo, pero en esa zona es donde la localizaríamos. ¿Cómo se ve? Cuando nosotros le pedimos al paciente con el oftalmoscopio, ya sea el directo, digamos el que ustedes pueden utilizar, o en nuestro caso el indirecto, en vez de verse la retina parejita, nosotros alcanzamos a ver cómo hace una pequeña elevación. Depende del grado de edema. Hay edemas que son muy discretos y que cuesta mucho trabajo verlos, y para los cuales pues ya nosotros echamos mano de estudios como la fluorangiografía o el OCT, pero hay edemas que son muy notorios, ¿de acuerdo? Hay otra clasificación de este mismo edema que nos dice que cuando encontramos esos exudados duros de los cuales yo les hablé, que se encuentren a 500 micras o menos del centro de la mácula y que se acompañen de un engrosamiento retiniano del tamaño que sea, eso también se llama edema macular. Y por último, también le llamamos edema macular cuando existe un área de engrosamiento retiniano que se encuentra cercano al centro de la fóvea, pero que tiene más de un diámetro de papila. Nosotros para poder medir o saber dónde se localiza algo en la retina, tomamos como referencia el nervio óptico, no solamente su localización, sino su tamaño, y entonces decimos, mide un disco óptico, mide 2 discos ópticos, o se encuentra a 1, 2, 3 discos ópticos, o también podemos utilizar la vasculatura para poder ubicarnos, ¿de acuerdo? Entonces el engrosamiento de más de un diámetro de disco o de papila también se considera edema macular, y le llamamos clínicamente significativo porque nos baja la visión. Aquí tenemos una foto clínica de un paciente que tiene un edema macular. Si nosotros vemos su fondo de ojo no se ve tan aparatoso. Sin embargo, cuando hacemos un estudio como el que les muestro abajo que se llama OCT, podemos observar cómo hay un espacio mayor entre la parte amarillita con rojo, que corresponde al epitelio pigmentado de la retina, y las capas siguientes de la retina, donde se ve ese espacio negro que es líquido, que está ahí acumulado. Además vemos otros defectos, como en la parte derecha, donde hay incluso despegamientos de ese epitelio pigmentado, del mismo edema, se pueden despegar, o ahí podemos ver la presencia de quistes, podemos ver cómo se acumulan los exudados, etc. El edema macular lo podemos clasificar de dos formas, en una forma difusa y en una forma localizada o focalizada. Este es un edema macular difuso visto por OCT, como les decía, cómo pierde completamente la arquitectura, las capas de la retina, y todo el espacio que está allá adentro, el espacio negro es líquido que está acumulado y que nos hace perder esa conformación como un ombliguito que se ve en el centro de la fóvea, y se acumula todo ese líquido. Obviamente ese es un paciente que ve muy mal. Otra de las etapas en las que podemos encontrar a un paciente con retinopatía diabética proliferativa es con presencia de una hemorragia vítrea. ¿Qué
¿Qué sucede? Que esos vasitos que nosotros observamos y que a lo mejor no les dimos tratamiento en su momento, o no sé, a veces los pacientes no vuelven, etcétera, sangran con mucha facilidad y entonces la sangre impregna al vítreo y pues ya no nos deja ver nada, ¿no? Ni ellos ven, ni nosotros vemos. Esta es una foto de una hemorragia vítrea, no se ve nada, dilatamos al paciente y se ve rojo, ¿no? Hay hemorragias vítreas que evolucionan hacia su resolución, o sea que dejamos pasar tiempo y poco a poco se van reabsorbiendo, mientras el paciente no vuelva a sangrar. Pero hay hemorragias vítreas que se condensan y ahí se quedan, hacen como un coágulo, impregnan demasiado el vítreo y entonces hay que darles otro tratamiento. Una de las complicaciones más frecuentes y más temidas son los desprendimientos de retina. En el caso de los diabéticos producen desprendimientos de retina traccionales y también mixtos, quiere decir que pueden tener un desprendimiento de retina seroso acompañado de tracciones o puramente traccional, en el cual todas esas zonas blancas son tejido que se empieza a formar, tejido fibroglial, donde algunas capas de la retina comienzan a cambiar y forman esos, que literalmente son cordones que empiezan a jalar la retina hasta desprenderla. Y otra de las complicaciones que también son muy frecuentes son el desarrollo de glaucoma neovascular. ¿Qué sucede cuando la isquemia que se presenta en la retina es tan severa? Pues que el ojo empieza a producir vasos a todos los niveles. Y entonces uno de los datos que podemos observar en los pacientes es un signo que se llama rubeosis iridis, en la cual nosotros podemos ver vasos sanguíneos en el iris, que poco a poco van avanzando desde el centro del rodete pupilar hacia la periferia y entonces tapan el ángulo iridocorneal y esto genera que se tape la malla trabecular y que no exista un adecuado drenaje. La presión empieza a aumentar y generalmente estos son ojos con muy mal pronóstico, que cuando llegan así, llegan con visiones de percepción de luz o menos. Muy bien, hasta donde voy, bueno, ya hablamos de la clasificación, ya sabemos cómo identificar a un paciente, qué datos debemos de buscar. Ustedes a sus pacientes, sin dilatar, obviamente, con una lámpara o con su mismo oftalmoscopio pueden tratar de enfocarse un poquito en el iris y buscar si tienen esos vasos. Hay vasos que son muy chiquitos y que no van a ser perceptibles, que solo los podemos ver nosotros con lámpara de hendidura, pero hay otros vasos o grados de rubeosis iridis que se ven a simple vista, ¿sale? Entonces siempre buscar eso en los pacientes. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de la retinopatía ha evolucionado, hay muchísimas pautas de tratamiento actuales, pero el gold estándar para esta enfermedad sigue siendo la fotocoagulación con láser. Este láser se indica en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. De acuerdo a los estudios que se han hecho recientemente, los estudios del EDTRS, que es el que más va dictando las normas a través de esta enfermedad, ha demostrado que fotocoagular a pacientes que tienen grados de retinopatía diabética no proliferativa, puede ser severa o moderada, no tiene ningún efecto. O sea, si nosotros fotocoagulamos antes a un paciente, no le evitamos que pueda seguirse complicando. Entonces, ¿a quiénes sí fotocoagulamos? Aquellos que tienen neovasos donde sea, ¿sale? En papila, en las arcadas, en el iris. Hay pacientes que a veces no tienen neovasos en retina, pero sí tienen rubeosis. Y entonces ese es un dato que nos indica que debemos iniciar la fotocoagulación porque la isquemia está siendo muy severa. Este láser, bueno, se da con un aparato especial y lo que hace es crear una necrosis coagulativa de las capas de la retina. Se hace de manera selectiva, evitando obviamente dar a los vasos sanguíneos, pero lo que tratamos es de disminuir el área como tal, la superficie de la retina, para que el oxígeno que queda se distribuya mejor entre las zonas de retina que todavía quedan pues, funcionales, ¿no? Normalmente una sesión de láser, una buena sesión de láser incluye de 1200 a 1600 disparos. Estas son más cuestiones técnicas, pero lo importante es que bueno, nosotros debemos respetar la mácula, debemos respetar el nervio óptico, ¿sale? Eso no se fotocoagula. Aquí les enseño un esquema de cómo se va a iniciar la fotocoagulación, la dividimos en esas zonas y generalmente damos 3 sesiones de láser. Los puntitos amarillos, los negros y los cafecitos nos hablan de las zonas que podemos iniciar a fotocoagular. Ya ahí depende de cada oftalmólogo y de cada caso cómo se haga la fotocoagulación. Hay quien lo hace en 3 tiempos o en 2 tiempos. Esta fotocoagulación se ha visto que es lo único que disminuye la pérdida visual, ya sea por edema macular o por neovascularización. Ahí tenemos una fotocoagulación terminada hasta el ecuador. Si el paciente sigue con datos de isquemia, entonces fotocoagulamos la retina periférica, que es lo que nos sobra. Otra de las pautas de tratamiento, y que son de lo más nuevo que se ha utilizado y de lo cual podríamos dar una plática completa, es el uso de antiangiogénicos. Estos antiangiogénicos son anticuerpos monoclonales humanizados que lo que hacen es inhibir o disminuir la unión de este factor de crecimiento endotelial vascular a su receptor.
Cuando les hablé al inicio de la fisiopatología, les comenté que debido a todo este estrés oxidativo, el acúmulo de sorbitol, etcétera, existe la síntesis de muchos factores de crecimiento. Uno de los principales que se ha visto que tiene relación con esta patología es este, que se llama factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, las investigaciones más recientes se han enfocado en ver cómo podemos inhibir a este factor de crecimiento. Si lo inhibimos, evitamos que se siga produciendo una neovascularización y al mismo tiempo se ha visto que tienen un efecto muy bueno para el edema macular. Recordemos que la mácula no la podemos tratar con láser, al igual que toda la retina. Sí le podemos dar láser, pero cuando está focalizado el edema, o sea, unos puntitos muy chiquitos, y mediante estudios de control como la fluorangiografía. Pero cuando la retina está muy hinchada, le pueden dar ustedes el láser que quieran y de todos modos no va a funcionar, y al contrario, va a edematizar más la retina. Entonces, ¿qué utilizamos en los pacientes que tienen edema macular? Generalmente utilizamos antiangiogénicos, cuya aplicación es intravítrea. Les ponemos una inyección de este tipo de antiangiogénicos. De los más conocidos o de los que más se utilizan son dos, uno que se llama bevacizumab y otro que se llama ranimizumab. Y obviamente esos son uso exclusivo de oftalmólogo, pero bueno, para que ustedes sepan que les ponemos la inyección, esperamos que el edema ceda un poco, que se localice y entonces podemos dar láser a esas zonas que están localizadas. Cuando les ponemos las inyecciones de antiangiogénicos a estos pacientes, la visión les mejora muchísimo porque el edema disminuye, pero si no terminamos el tratamiento, volvemos a lo mismo, ¿no? En general, las pautas de tratamiento son 3 inyecciones intravítreas de cualquiera de los 2 antiangiogénicos que les mencioné, y posterior a ello se debe aplicar láser, porque recordemos que el láser es el gold estándar para el tratamiento de esta patología. Cuando tenemos alguna complicación o más bien algún grado ya más avanzado que implique hemorragia vítrea o bien que tengan desprendimientos de retina traccionales, entonces el tratamiento debe ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se hace a través de una técnica que se llama vitrectomía, en la cual hacemos incisiones, como ven en el esquema. Hacemos 3 puertos en la esclera, hacemos 3 agujeritos literalmente. Por uno, que es la que está más hacia allá, es una infusión que se conecta a una maquinita que va dejando pasar líquido constantemente, puesto que vamos a abrir el ojo y pues bueno, va a perder presión y volumen. Entonces, para poder trabajar sobre él tenemos que tener una presión constante. Entonces, tenemos un puerto de infusión y tenemos otros 2 puertos por los cuales en uno tenemos una luz, una endoluz que nos va a servir para iluminar y ver qué es lo que estamos haciendo, y el último instrumento, que es el que está abajo, se llama ocutomo, y lo que hace es comerse el vítreo, que en este caso en los pacientes que tienen hemorragia vítrea, por ejemplo, pues está todo impregnado de sangre, entonces se come todo ese vítreo y podemos ver cómo está la retina. Generalmente a este tipo de pacientes les damos tratamiento con endoláser, o sea, el láser ahí mismo, con un aparatito especial que emite láser y que lo podemos meter dentro del ojo, y les iniciamos sus sesiones de láser. O bien cuando ya tenemos desprendimientos de retina que son traccionales, lo que hacemos es liberar las tracciones, que les digo que se forman así literalmente como cordones o ligas, los rompemos y entonces podemos volver a aplicar la retina, volver a pegarla. El pronóstico cuando los pacientes tienen solo hemorragia vítrea pues es relativamente bueno porque les quitamos lo que les estorba para ver y les podemos dar su tratamiento de láser, no así cuando ya tienen desprendimientos de retina, porque una retina que se desprende, que no tiene una función adecuada por algún tiempo, pues pierde sus capacidades, sus propiedades y pues ya no tenemos una visión adecuada. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo muy claro o todo muy confuso? Bueno, entonces lo único que podemos concluir es que todos vemos pacientes diabéticos, sea el nivel de atención que sea. Lo importante es saber que todos deben tener una revisión oftalmológica y que muchas veces el daño que se ve, en el ojo lo podemos ver, pero en el resto de la economía no. Entonces hay muchos pacientes que, por ejemplo, nosotros vemos y que están súper mal del ojo y que lo único que les interesa es ver, pero no se preocupan porque tengan pie diabético, porque tienen insuficiencia renal, etc. Entonces tratar al paciente de manera integral. Y en cuanto al oftalmológico se refiere, pues ustedes pueden ser unos buenos iniciadores de esta revisión y si ven cualquiera de estas lesiones, pues enviarlos con nosotros. Y les digo, a los 10 años de evolución de un paciente diabético tipo 2, tiene que ser revisado por un oftalmólogo y un tipo 1 mucho más, a los 5 años. ¿Sale? Dígame. Ahí. A ver, una pregunta. ¿Qué tiene qué? ¿Pero de qué institución me habla? Claro, sí.
Pues miren, en nuestro hospital realmente es fácil. Todo paciente que llega, por ejemplo, de todas las especialidades realmente nos los refieren, de medicina interna, de endocrino, pacientes de reuma. Generalmente todas las especialidades estamos muy relacionadas y pues realmente yo creo que no existe alguna enfermedad que no tenga alguna manifestación ocular. Entonces, por lo mismo, todos llegan. Y los diabéticos, independientemente de si tengan síntomas o no tengan síntomas, por lo menos deben tener una valoración. Llegan con nosotros referidos de cualquier, incluso de la consulta general, o de cualquiera de las especialidades donde estén siendo vistos. Los pacientes que están internados, todos los que son diabéticos, por protocolo les piden una valoración, una interconsulta para valorar fondo de ojo, independientemente de por qué estén hospitalizados y de si tienen o no síntomas de baja de visión o etcétera. Entonces, digo, no sé en las demás instituciones. En el seguro que yo sepa, sí existe incluso cuando yo hice el servicio social en el seguro, entonces estaban implementando el Diabetims y a todos los pacientes los tenían que mandar a revisión oftalmológica. Entonces, pues yo creo que no debe ser tan difícil. Sí está saturado, sí hay citas que a veces se tardan 3 meses, pero siempre se le da prioridad, ¿no? Cuando un paciente es urgente, lo mandan urgente, ¿no? Y lo ves ese día y le estás resolviendo el problema, pues a lo más pronto que puedes, ¿no? También depende pues de tus recursos y de los recursos del paciente, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que requieren antiangiogénicos, pero que lamentablemente son caros, ¿no? Entonces ya ahí tenemos que adaptar las pautas de tratamiento dependiendo cada paciente, cada caso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues muchas gracias por su atención y por lo que se les ofrezca. Estamos en el Hospital General para servir.